En las primeras horas del 14 de septiembre de 2025, las aguas aparentemente tranquilas frente a Puerto Cabello, Venezuela, se convirtieron en el escenario de un enfrentamiento que estremeció el Caribe. Venezuela, en un audaz intento por afirmar su dominio sobre una ruta comercial vital, lanzó 7 misiles supersónicos P-800 Onyx contra el MV Liberty Star, un buque de carga estadounidense que transportaba bienes esenciales por valor de $120 millones. Este acto desafió directamente una arteria clave del comercio mundial, un corredor marítimo por el que transitan $2.3 mil millones en mercancías cada semana, crucial para los intereses de Estados Unidos. La respuesta fue inmediata y contundente. El destructor de misiles guiados USS Arleigh Burke, con 300 marineros a bordo, activó su avanzado sistema de defensa Aegis y desplegó interceptores SM-6, neutralizando los misiles en un despliegue de precisión tecnológica. La defensa resistió, pero el escenario estaba listo para una contraofensiva calculada. Lo que siguió fue una respuesta estadounidense quirúrgica, un bombardeo de $60 millones con misiles y aviones de combate dirigido al mayor astillero de Venezuela y sus defensas costeras. ¿Podrá Venezuela resistir esta demostración de poder naval moderno? ¿O su arriesgada jugada reconfigurará el equilibrio de poder en el Caribe? Acompáñanos a desentrañar este enfrentamiento que marcó un antes y un después en la región. A las 5 de la mañana, el mar Caribe parecía apacible, pero bajo su superficie se gestaba una tormenta. A solo 15 millas de Puerto Cabello, el puerto más importante de Venezuela en el estado Carabobo, se encuentra una de las rutas marítimas más transitadas del hemisferio occidental. Más de 400 buques tanqueros y portacontenedores cruzan estas aguas cada semana, transportando petróleo crudo, alimentos y productos manufacturados. Para Estados Unidos, este corredor es vital. Casi $2.3 mil millones en bienes pasan por él cada 7 días. Una interrupción, por mínima que sea, podría sacudir los mercados desde Houston hasta Nueva York. Esa mañana, el MV Liberty Star, un buque de carga con bandera estadounidense y un peso muerto de 60,000 toneladas, navegaba hacia el este. Su enorme bodega estaba repleta de maquinaria, medicamentos y combustible, un cargamento valorado en más de $120 millones. A bordo, los 28 tripulantes civiles realizaban sus labores rutinarias, ajenos al peligro que se avecinaba. Sin embargo, la situación distaba de ser ordinaria. Semanas antes, Caracas había impuesto aranceles sorpresivos y severos a los buques extranjeros, una medida interpretada como una advertencia. Detrás de esta decisión se escondía una ambición mayor, el deseo de Venezuela de controlar las aguas internacionales y desafiar directamente la presencia de buques estadounidenses. Para respaldar esta postura, el ejército venezolano desplegó baterías de misiles costeros Bastión P, equipadas con misiles de crucero supersónicos P-800 Onyx. Cada misil, de 28 pies de largo y más de 3 toneladas de peso, puede alcanzar velocidades de Mach 2.6, cerca de 2,000 millas por hora, con una ojiva de hasta 660 libras capaz de destruir un buque de guerra multimillonario o un carguero, en segundos. La respuesta del Pentágono fue clara. Cada buque mercante estadounidense estaría protegido por una escolta militar. Para el MV Liberty Star, esa protección era el USS Arleigh Burke, un destructor equipado con el sistema de radar Aegis que vigilaba el horizonte. Su misión era clara, salvaguardar las rutas comerciales a toda costa. Pero las aguas tranquilas ocultaban una tormenta inminente. La inteligencia había detectado movimientos inusuales de tropas en tierra, y las imágenes satelitales mostraban lanzadores Bastión P siendo preparados cerca de Puerto Cabello. Nadie podía predecir cuándo estallaría la tormenta, pero cada marinero y miembro de la flota mercante sabía que la línea había sido trazada. Serían suficientes 300 marineros para proteger $120 millones en carga estadounidense contra el poder de fuego costero de Venezuela. A las 5:22 de la mañana, la calma que reinaba en el Caribe se rompió. En la costa cerca de Puerto Cabello, bajo las luces de sodio del puerto, filas de camiones de defensa costera Bastión P estaban listos. Las tropas tomaron posiciones rápidamente, y los controles finales se realizaron con precisión. De repente, un destello iluminó el cielo, 7 misiles P-800 Onyx fueron lanzados simultáneamente. Cada uno, de 28 pies de largo y más de 6,000 libras de peso, portaba una ojiva de 660 libras y surcaba las olas a Mach 2.6,
casi 1,900 millas por hora, en busca de su objetivo, el MV Liberty Star y el USS Arleigh Burke. En la pantalla de radar del destructor, 7 rayas rojas aparecieron de pronto, cortando el oscuro mar a una velocidad vertiginosa. A esa velocidad, los misiles cerrarían la brecha de 180 millas en menos de 5 minutos. En el centro de información de combate del USS Arleigh Burke, las alarmas sonaron con furia. Los marineros corrieron a sus puestos. Múltiples misiles entrantes confirmados, gritó el oficial de armas. Los 320 hombres y mujeres a bordo habían entrenado para esto, pero ningún simulacro se compara con la realidad. Todas las miradas estaban fijas en la pantalla, que mostraba 7 flechas carmesí avanzando hacia el destructor y el indefenso carguero a su lado. Entonces, resonó la orden, enganchar. El sistema Aegis cobró vida con un rugido. Las escotillas se abrieron, y los interceptores SM-6 se elevaron hacia el cielo. Los cañones Phalanx giraron, sus cañones brillando al rojo vivo. El mar se convirtió en un torbellino de fuego. Segundos después, explosiones iluminaron el cielo. 5 misiles fueron destrozados en el aire, fragmentándose antes de alcanzar sus objetivos. Pero 2 Onyx lograron penetrar. Uno falló, cayendo al mar con un estruendo ensordecedor, enviando ondas de choque que sacudieron los barcos pesqueros cercanos como si fueran juguetes. El otro se precipitó desde el cielo y explotó prematuramente, esparciendo escombros en las olas. El impacto fue suficiente para estremecer el casco de acero del Liberty Star, haciendo que millones de dólares en carga se tambalearan. Para las tripulaciones civiles en la zona, el pánico se convirtió en terror. 20 buques mercantes en la ruta marítima cambiaron de rumbo abruptamente, con sus capitanes gritando señales de auxilio por la red de radio. Para ellos, parecía que el fin del mundo había llegado al Caribe. El primer golpe había sido lanzado, y la respuesta de Estados Unidos estaba en camino. A las 5:54 de la mañana, el Caribe ya no era un lugar pacífico. El ataque fallido de Venezuela había sacudido a las flotas mercantes, pero también había encendido una chispa en la cadena de mando de Washington. La paciencia estadounidense se agotaba. Las órdenes se transmitían con urgencia por canales encriptados, contraatacar, pero mantener abiertas las rutas marítimas. La inteligencia llegaba a raudales. Un avión de patrulla P-8 Poseidón había confirmado una firma de calor en Puerto Cabello. El astillero de Puerto Cabello, el más grande de Venezuela, se extendía por casi 2 millones de pies cuadrados de costa, albergando diques secos, almacenes de misiles y talleres con más de 850 técnicos y trabajadores. Las imágenes satelitales mostraban filas de tubos de misiles, cada uno valuado entre 2 y 3 millones de dólares, alineados como tanques de combustible listos para ser encendidos. El Consejo de Guerra actuó con rapidez, contraatacar de inmediato, pero con precisión quirúrgica. Las rutas marítimas civiles estaban cerca, y cualquier error podría desencadenar una crisis internacional. Tras un cálculo meticuloso, se dio la orden, un ataque quirúrgico. El plan consistía en desplegar 3 cazas FAT-18E Super Hornet desde un grupo de portaaviones al sur de Aruba, cada uno armado con 2 misiles AGM-158C LASM, con un alcance de más de 300 millas náuticas. Desde el mar, el USS Arleigh Burke lanzaría 5 misiles de crucero Tomahawk, cada uno programado para atacar instalaciones fortificadas con precisión. En total, un ataque de 60 millones de dólares en poder de fuego, diseñado para ejecutarse en menos de 10 minutos. Para los 300 marineros del destructor, la ecuación era clara: mejor gastar millones en armas que permitir que civiles estadounidenses murieran bajo el fuego venezolano. ¿Crees que la respuesta de Estados Unidos se limitará a la defensa, o la Marina golpeará aún más fuerte? Quédate para ver cómo se desarrolla el contraataque. A las 6:05 de la tarde, cuando se dio la orden, no hubo fanfarrias, solo una eficiencia mecánica implacable. 3 FAT-18E Super Hornet se elevaron al cielo oscuro. 6 misiles AGM-158C LASM se desprendieron de sus alas y se dirigieron a Puerto Cabello. En el mar, el USS Arleigh Burke abrió sus tubos de lanzamiento vertical y disparó 5 misiles de crucero Tomahawk. Un total de 11 misiles, un paquete quirúrgico valuado en aproximadamente 60 millones de dólares, dirigido a un solo objetivo cuidadosamente elegido, el astillero de Puerto Cabello. Llegaron con una precisión aterradora.
En pocos minutos, los LRASM impactaron los almacenes de misiles y los hangares principales de ensamblaje. Los Tomahawk golpearon los talleres fortificados, los patios de armas y la red eléctrica que alimentaba los muelles. Bolas de fuego consumieron tejados, vigas de acero se doblaron y colapsaron, y los diques secos que alguna vez albergaron buques de guerra temblaron violentamente. Cámaras de drones MQ-9 capturaron la devastación. 4 plantas de fabricación principales fueron arrasadas, 7 grúas quedaron irreparables, y se estimó que el 70% de la capacidad operativa del astillero fue eliminado en una sola oleada. El daño físico fue inmediato y devastador. Pilas de tubos de misiles, cada uno valuado entre 2 y 3 millones de dólares, quedaron reducidos a chatarra fundida. Maquinaria crítica y bancos de pruebas de precisión desaparecieron. Las evaluaciones iniciales estimaron el daño a la infraestructura entre 350 y 450 millones de dólares, con tiempos de reemplazo medidos en años, no en meses. Luego estaban las bajas. A pesar de las advertencias previas a las rutas marítimas, muchos trabajadores permanecieron en el lugar. Registros locales e imágenes satelitales indicaron que unas 850 personas estaban en el astillero esa mañana. El ataque dejó alrededor de 120 bajas, con un conteo inicial de 32 fallecidos y 88 heridos trasladados a hospitales, cifras que se grabarían en la dura realidad de la guerra. Las familias en Carabobo despertaron con el sonido del humo alzándose en el horizonte, mientras las sirenas de emergencia se mezclaban con el rugido de los helicópteros de rescate. Militarmente, el golpe fue decisivo. La capacidad del astillero para reparar y rearmar baterías de misiles costeros quedó destruida. En cuestión de horas, el comando venezolano reportó que 2 clústeres de lanzadores Bastión P y el radar principal de control de fuego, que los alimentaba, habían sido desactivados. La capacidad de ataque costero de Venezuela, al menos por los próximos meses, pasó de ser una amenaza operativa a una responsabilidad estratégica. Del lado estadounidense, el costo se midió en hardware y paciencia estratégica, no en vidas. No hubo bajas de combate estadounidenses, y el ataque fue visto por Washington como una respuesta calculada para proteger el transporte marítimo y prevenir futuros ataques. A las 7 de la mañana, los incendios aún ardían en Puerto Cabello cuando los últimos informes del conflicto comenzaron a llegar a Washington. Su contenido era impactante. En menos de 2 horas, un enfrentamiento destinado a amenazar un buque mercante se convirtió en un desastre para Venezuela, dejando cicatrices que perdurarían por años. Los números contaban la historia con una claridad devastadora. El astillero de Puerto Cabello fue arrasado, con daños estimados entre 350 y 450 millones de dólares, paralizando la capacidad de Venezuela para reparar buques de guerra y ensamblar misiles. 7 misiles Onyx, valorados en casi 20 millones de dólares, fueron lanzados en vano, sin acertar un solo blanco. En respuesta, Estados Unidos disparó 11 misiles Tomahawk y LRASM, valuados en 60 millones de dólares, cada uno un impacto preciso. Las bajas humanas fueron trágicas, al menos 32 trabajadores fallecieron y 88 resultaron heridos, dejando a docenas de familias destrozadas y hospitales desbordados a lo largo de la costa. Las sirenas resonaron hasta el amanecer. Las consecuencias estratégicas fueron igualmente profundas. La red de defensa costera de Venezuela quedó reducida a la mitad, con lanzadores Bastión y radares desactivados, dejando su fuerza de ataque naval prácticamente inservible. El impacto económico fue inmediato. Las aseguradoras internacionales triplicaron las primas para los buques que cruzaban aguas venezolanas, y los tanqueros valuados en cientos de millones de dólares fueron desviados cientos de millas, añadiendo semanas de retrasos y millones en costos de combustible. Para un mercado global ya frágil, el impacto fue devastador. Políticamente, el aislamiento de Venezuela se profundizó. 20 países condenaron a Caracas por atacar un buque de carga civil, mientras Washington presentó imágenes de alta definición del ataque, destacando su contención y precisión. En Caracas, los oficiales enfrentaron una realidad sombría. Su apuesta había costado vidas, recursos y prestigio, todo para nada. Para Estados Unidos, el mensaje fue entregado con cautela y firmeza. El MV Liberty Star navegó a salvo, escoltado por la disciplina y el acero del USS Arleigh Burke. Los marineros del destructor no contaron los muertos, solo el costo de los misiles utilizados. En el balance de la guerra moderna, esa diferencia es crucial.
Al amanecer del 14 de septiembre de 2025, el cielo sobre Puerto Cabello no brillaba con los colores del amanecer, sino con un gris enfermizo de columnas de humo que se alzaban como monumentos a una apuesta imprudente. Horas antes, Venezuela había desatado 7 misiles supersónicos en uno de los corredores comerciales más concurridos del mundo. Ninguno alcanzó su objetivo. En cambio, la retaliación estadounidense borró un astillero, paralizó defensas y dejó familias en luto. El costo fue más allá del dinero, fue la pérdida de dignidad, estabilidad y confianza. El balance final fue devastador. Venezuela perdió más de 400 millones de dólares en infraestructura, su mayor astillero reducido a escombros, 32 muertos y casi 90 heridos, y su marina, alguna vez un símbolo de desafío, quedó sin dientes. Por el contrario, Estados Unidos no contó bajas. El MV Liberty Star continuó su rumbo, protegido por la disciplina y el poder naval. Los números dictaron el veredicto: la imprudencia lleva a la ruina, la precisión asegura la supervivencia. Más allá del campo de batalla, las consecuencias se extendieron rápidamente. Los mercados internacionales temblaron mientras las rutas marítimas se desviaban. Las tasas de seguro se triplicaron, y para las familias venezolanas cerca de Carabobo, el humo y el silencio reemplazaron empleos y seguridad. Para el mundo, este choque reveló una verdad: en la guerra moderna, no es la velocidad ni la audacia lo que decide el resultado, sino la disciplina, la preparación y la determinación. Lo que queda no es solo escombros, sino una advertencia. Cuando los misiles caen en las rutas comerciales, no solo golpean barcos, sino economías, familias y el futuro de las naciones. Venezuela jugó con fuego, Estados Unidos respondió con precisión. Y el mundo quedó midiendo el costo en miles de millones perdidos y vidas truncadas. Ahora, la pregunta es tuya: ¿fue esta una batalla de fuerza o una lección de contención? Comparte tu opinión, porque la próxima tormenta en el mar podría decidir más que barcos. Podría decidir la historia misma.